patriota. Me hablabas de Argentina. Tú que naciste en Argentina, pero que llevas en España toda la vida, desde los 3 años. ¿Tú qué sientes cuando ves que la derecha y la extrema derecha de España firma acuerdos en los que hablan de prioridad nacional? Ese concepto de los españoles primero. Bueno, ese concepto es, para empezar, racista, porque normalmente se refieren a... siempre hay un componente de... Cuando se habla de migrantes, hay una calificación de los migrantes, ¿no? Y los migrantes que cuentan menos, habría como una jerarquía para esta gente, que serían abajo del todo los árabes, después los latinos, y los mejores migrantes son los europeos, ¿no? Pero la verdad es que este país está compuesto de gente que viene y que trabaja todos los días, viene de cualquier lugar y trabaja todos los días y colabora en que este país sea lo que es hoy. La migración ha sido y es muy importante en España. El otro día salió una noticia de unos trabajadores en el campo que los rescató la policía porque estaban en situación de esclavitud. Y es muy posible que esos empresarios que tenían a esos trabajadores en situación de esclavitud voten a la extrema derecha y consideren que los españoles primero, pero no tienen problema en usar mano de obra extranjera y aprovecharse de ella. Creo que... Y luego, por otra parte, tenemos el ejemplo claro de Donald Trump cuando dice America First y los americanos primero, y centra grandes campañas como ICE en criminalizar la migración. Sin embargo, es evidente que su política no favorece a los americanos. Los costes de la vida están más caros allí. Los únicos que están sacando beneficios son una élite muy, muy reducida. Y esto es un esquema que se repite una y otra vez. ¿Tú crees que en España podemos llegar al grado de vivir algo parecido a lo del ICE en Minneapolis? Yo creo que no es descartable, sí. Creo que dependerá de nosotros. O sea, el futuro no está escrito. Puede que vivamos en una sociedad más tolerante y generosa y empática, o puede que derivemos hacia una cosa más tétrica como es ICE, donde existe la desconfianza constante en el otro y donde cada vecino denuncia al de enfrente porque tiene una piel oscura, porque no sabes qué hace aquí. Pero dependerá de nosotros. Pero las condiciones están dadas para que eso pueda ser así, sí. ¿Para ti España ha sido en algún momento un terreno hostil? No, no, o sea, a ver cómo digo esto. Yo no me siento ajeno a España. Quiero decir, España es lo que nosotros hagamos de ella y yo soy parte de España. Soy parte de los muchos ciudadanos y ciudadanas que construimos este país. A veces vivimos situaciones hostiles, pero está en nuestra mano intentar hacerlo distinto. Y si este lugar es hostil a veces, pues siento que es mi obligación intentar que lo sea menos, ¿no? Es verdad que cuando erais muy chiquititos y acababais de llegar de Argentina, tu hermana María te enseñó a verbalizar las palabras, las eses, de alguna manera, Sí. para que no se os notara mucho que erais argentinos. Sí, sí, sí. Bueno, en el colegio había... O sea, había expresiones... Cuando nosotros llegamos no había mucha migración. Yo llego a España en finales del 78, casi 79, y no había mucha migración. Argentinos éramos muy pocos. Era como una rareza ver en el colegio a niños y niñas que hablaran con acento argentino. Entonces se reían de nosotros por algunas expresiones, por no pronunciar las Cs, por la S, de yo, amarillo. Entonces mi hermana María me encerró en la habitación, me decía, no salimos de aquí hasta que no pronunciemos las S, como se dicen acá, las Cs, y practicábamos todos los días, sí, éramos muy chiquititos. Pero intentábamos de forma desesperada pertenecer. ¿A ti en el cole te llegaron a hacer bullying por eso? Por ser argentino, por pronunciar distinto. Bueno, yo en el cole, claro, o sea, juntaba muchas rarezas. Yo era un niño que tenía el pelo largo, hablaba con un acento raro y había muchos códigos que yo no entendía. ¿Has visto esa sensación que uno tiene cuando eres pequeño y faltas varios días a clase y luego te incorporas y dices, ay, no entiendo nada? O sea, me he perdido varios días. Así estabas tú, ¿no? Así estaba yo en general, ¿no? Había códigos
comunes, de contexto común, que yo no tenía. Una cosa que recuerdo mucho de la infancia es cuando los compañeros de clase decían, el fin de semana nos vamos al pueblo. Esta cosa de irse al pueblo, yo pensaba, si yo quisiera irme al pueblo, me tengo que ir a 14.000 kilómetros de distancia, donde está el pueblo de mi abuela, que es La Plata. O sea, no tenía... la familia era una isla, éramos mi madre, mis 2 hermanas y yo. Eso era la familia. ¿En qué momento os explica tu madre quiénes sois, qué hacéis en España, por qué estáis en España? ¿En qué momento fue esa conversación? ¿Hubo una conversación? Bueno, hubo varias conversaciones. Fue un proceso largo. Mi hermana María es un año mayor que yo y ella ya en Argentina hizo preguntas, yo no. Pero era evidente que mi padre no estaba, era evidente que nos habíamos ido. Mi primer recuerdo, recuerdo neto, que yo reconozco que es un recuerdo mío, no una cosa que he fabricado a partir de relatos y fotos, es el avión. El avión que nos trae de Buenos Aires a Madrid, ese es mi primer recuerdo. Tenías que tener 3 años. 3 años y poquito. Y recuerdo correr por los pasillos del avión, que se me antojaba inmenso. Y recuerdo mirar el mar y me mareé, recuerdo que vomité. Ese es mi primer recuerdo neto. Y al llegar a España, sí, claro, las preguntas de dónde está papá eran inevitables. Entonces, bueno, la primera explicación fue... En Argentina hay un gobierno militar, unos militares que dieron un golpe de Estado y tienen preso a papá. Y durante un tiempo sostuvimos aquello de papá estaba preso por los militares. Y ya cuando tuvimos una edad como para más o menos poder entender una cosa tan compleja como es lo de un desaparecido, pues nos fue poco a poco explicando lo que era un desaparecido, que no es algo sencillo de entender. Yo, de hecho, tardé mucho en entenderlo, lo contaba el otro día, que la palabra desaparecido engloba, es un eufemismo para decir que alguien ha sido detenido ilegalmente, torturado, asesinado y que su cadáver ha sido hecho desaparecer. Todo eso se encapsula en la palabra desaparecido. La palabra desaparecido es una palabra casi blanca, ¿no? que parece accidental. Uy, se esfumó, desapareció. Pero lo que encierra contiene mucho dolor, contiene mucho sufrimiento, contiene sangre, mugre, implica un centro de detención clandestino, implica tortura, implica dolor, implica muerte. Pero una de las perversiones de la figura del desaparecido es que delega en las víctimas el tomar la decisión un día de decir, sí, mi padre está muerto. ¿Pone en ti ese peso de girar y de perder la esperanza de que tu padre aparezca en algún momento a asumir que lo habían matado? Pues mira, se tarda mucho más de lo que uno creería razonable en asumir lo evidente, porque la capacidad de negación del ser humano es inconmensurable y uno se aferra a cualquier mínima posibilidad de esperanza con uñas y dientes. Y yo tardé mucho en realmente que me cayera la ficha de mi padre está muerto. Y luego, mucho tiempo después, tuvimos conocimiento de realmente qué es lo que había pasado, pero mucho tiempo después. Recién en 2003, o sea, a mi padre lo secuestran el 21 de marzo del 78 y en 2003, a través de una asociación o una ONG argentina que se llama Antropólogos Forenses, nos enteramos de que había sido visto por un testigo en la Escuela Mecánica de la Armada, que fue un centro de tortura en la ciudad brutal. Eso ubicó más o menos ya, bueno, porque el operar habitual de la Escuela Mecánica de la Armada eran los vuelos de la muerte, con lo cual pudimos conformar una imagen de lo que le había pasado, ¿no? Seguramente fue secuestrado, llevado a la Escuela de Mecánica, torturado y finalmente asesinado en un vuelo de la muerte. Eso es lo que más o menos podemos colegir por el hecho de haber sido visto en la Escuela de Mecánica. Prácticamente no conociste a tu padre. No. O sea, 2 años de mi vida.